Muy bien, chiquillos. Buenas tardes, ¿cómo están? A continuación, entonces, seguiremos con la parte 2 de la clase de cólico o síndrome abdominal agudo. Acuérdense que el día de ayer hablamos, ¿no es cierto?, de las características anatómicas, teniendo obviamente el caballo factores predisponentes para presentar esta patología, así como también, ¿no es cierto?, existen innumerables formas de cólico, ¿ya? Y lo ideal ustedes que en el diagnóstico final, ¿no es cierto?, pudieran emitir, ¿no es cierto?, la conclusión diagnóstica y decir, mira, este cólico ocurrió por una dilatación gástrica primaria, por una dilatación gástrica secundaria, por un cólico tromboembólico, por una intussuscepción, una intussuscepción, ¿no es cierto?, una torsión, válvulo, ¿ya? Ocurrió secundario una laminitis, ocurrió secundario, ¿no es cierto?, a lo mejor a una retención de placenta, etcétera, ¿ya? Bien, ahora, otro punto importante es la evaluación de un caballo, ¿no es cierto?, en el cual ¿no es cierto?, tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, así como va a ser una buena anamnesis, ya se requiere también un completo examen físico, ya evaluando los signos presentes, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Y ahí obviamente ustedes bien saben que va a incluir lo que es el dolor, estado cardiovascular y abdominal, ¿no es cierto? Y obviamente también la respuesta o no a la aplicación de analgésicos, que es la terapéutica primaria, ¿no es cierto?, en el caso de estos animales. Vamos a ver a continuación el dolor. Antes de ver el dolor, acuérdense que siempre nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, antecedentes del animal, del dueño, ¿ya? Y obviamente siempre hay que tenerlo bien guardadito, porque acuérdense que hoy día, al igual que los médicos humanos, a los médicos veterinarios también, ¿no es cierto?, le están pasando juicios. Y obviamente entonces uno, como se ciña protocolos, en el momento si te toca ir a un juicio, en el cual te puedan demandar, tú, ¿no es cierto?, por ejemplo, con la ficha clínica objetiva, vas a poder, ¿no es cierto?, demostrar ya que tú atendiste a tal animal, de tal edad, de tal criadero, de tal grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, en el cual tú hiciste una anamnesis remota y actual, ¿no es cierto?, ya indicaste exámenes complementarios como radiografía, ecografía, ya llegaste a tus prediagnósticos fueron tales, ¿no es cierto?, y tu diagnóstico es tal, tu tratamiento fue tal, y tu control de evolución y fue tal. Ahora, si el caballo se murió, bueno, lamentable, ya, pero está claro, ¿no es cierto?, que tú te ceñiste a los protocolos ya que existieron. Con respecto a la historia clínica, acuérdense que es importante lo que es la edad, la raza y el sexo, ¿no es cierto? Porque obviamente el hecho de enfrentarse a un cólico, ¿no es cierto?, de un caballo añoso, ¿no es cierto?, un caballo viejo y un caballo joven, ya un potrillito, ya está claro que nos puede dar indicio de que si es que es un potrillito puede ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, una retención de meconio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si es un animal añoso, por ejemplo, un lipoma estrangulado o una hernia inguinal en el caso del macho entero. Está claro que hay muchos más diagnósticos diferenciales, pero está claro que es importante tener esto en claro. Y con respecto a la anamnesis, bueno, es importante, por ejemplo, en cuanto al manejo, en cuanto a dieta y cambios recientes. Ustedes tienen que preguntar, ¿se han hecho o no se han hecho, ¿no es cierto?, cambios recientes de dieta? ¿Han cambiado o no han cambiado, ¿no es cierto?, de proveedores de alimentos? Si se está haciendo, ¿no es cierto?, aún por los potrillos están todavía en lactancia, ¿se ha hecho el destete o no se ha hecho el destete? ¿Cómo se hizo el destete? ¿Se hizo, ¿no es cierto?, de forma paulatina o fue rápido? ¿Ya? Porque todo esto puede conllevar, por ejemplo, a presentación de diarreas crónicas y o agudas, ya que obviamente pueden conllevar la presentación de cólico, ya sea directamente, ¿no es cierto?, por el dolor o secundariamente por un cuadro de endotoxemia, ya por ejemplo, una disbacteriosis. Es importante siempre preguntar también el hábitat en cuanto a persevereras, ¿cierto? En cuanto al hábitat donde se desenvuelve el animal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante preguntar, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué tipo de cama tiene. Ya en la cama, ¿no es cierto? Acuérdense que puede ser de paja, de papel picado, puede ser de estos cauchos nuevos que se utilizan hoy en día, ¿no es cierto?
Pero si fuera de paja, lamentablemente también puede comérsela. Así que está acostumbrado, por ejemplo, no directamente desde un comedero, sino que directamente a comer desde el suelo. ¿De acuerdo? Así también, importante saber si es que hay presencia o no de roedores, ¿ya? Si hay presencia de heces de roedores, ¿ya? Si tiene fuente de agua, ad libitum o no, ¿ya? Con respecto a la rutina de entrenamiento, ¿cómo es la rutina de entrenamiento? ¿Cuántas horas trabaja en la mañana, en la tarde? ¿Ya? Si se hacen o no, o se hicieron o no se hicieron transporte. El transporte es muy, muy estresante para los animales, ¿ya? Con respecto a los vicios de perseverar, que se conocían antiguamente, hoy día se conocen como conductas anormales estereotipadas y o conductas anormales, y uno de ellos, ¿no es cierto?, de las conductas anormales estereotipadas es ser tragador de aire, ¿ya? Que puede ser tragador de aire con apoyo o sin apoyo. Se conoce en inglés como creep eating, ¿ya? Y con respecto también a la historia médica del paciente. ¿Ha tenido enfermedades previas o no ha tenido enfermedades previas? ¿Cuáles son los protocolos de desparasitaciones o no? ¿Cuáles han sido los protocolos de vacunaciones? Etcétera. Con respecto a la evaluación del dolor, está claro que existen tres manifestaciones, ¿ya? Tres tipos de dolor. ¿Ya? Existe el dolor visceral, dolor referido y el dolor peritoneal, ¿ya? Los impulsos dolorígenos, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que es la fisiología, van por filete nervioso, desde las vísceras hasta los ganglios sensitivos, de las raíces posteriores de la médula, de ahí se van al tálamo, ¿no es cierto?, por los haces espinotalámicos, y desde allá son conducidos a la corteza, donde se produce la sensación. Es lo mismo que con nosotros. Ahora bien, el dolor abdominal usualmente se produce por distensión o isquemia intestinal o por tensión en el mesenterio. Ya la intensidad del dolor puede relacionarse con la rapidez con que se desarrolla la distensión o el grado de compromiso vascular. Una vez que la isquémica se vuelve necrótica, lamentablemente deja de doler, ¿ya? Deja de funcionar, ¿ya? Y da paso a un estado depresivo. O sea, si ustedes llegan y el caballo tiene un antecedente de haber tenido cólico, que se revolcaba, que se sudaba mucho, ¿ya? Em, que tenía un antecedente, pónganse ustedes, de una orquiectomía previa, y estaba muy, muy atento al medio y de repente pasó a estar no atento al medio, totalmente obnubilado, por ejemplo. Aquí tiene que tener mucho cuidado, y sobre todo, por ejemplo, si es que hay zonas, ¿no es cierto?, de hilo paralítico, ya hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor esa área isquémica que estaba se comprometió, se necrosó y esa área, ¿no es cierto?, esa porción de intestino, por ejemplo, dejó de funcionar y se murió. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es una urgencia veterinaria. Con respecto a los síntomas de cólico, también es importante saber, ¿no es cierto? Y obviamente algunos de ustedes tienen que haberlo visto, los que tienen caballo, por ejemplo, que lo que normalmente uno ve es que está totalmente sudado. Uno ve como una verdadera piscina alrededor, un charco alrededor del caballo, ¿no es cierto? Que se mira los flancos, que patea el suelo, ¿no es cierto? Que como que tiende a echarse y pararse, como que trata de hacer pipí y arquea, ¿no es cierto?, la columna, ¿ya? Se sienta como perrito sentado, ¿ya? Abre las extremidades, ¿ya? Una posición, eh, ¿no es cierto?, totalmente característica, ¿ya? Que presenta bruxismo u odontoprixia, que es rechinar de dientes, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa importante que ustedes tienen que valorar en paralelo, siempre, es el pulso y la frecuencia cardíaca en paralelo, siempre, ¿ya? Están relacionados siempre directamente con el dolor, con el volumen vascular y la respuesta a la endotoxina, ¿ya? La frecuencia del pulso es un dato útil en la evaluación del estado cardiovascular. Así como el cólico espasmódico, por ejemplo, acuérdense, por ejemplo, porque tomó agua muy helada, ocasiona un aumento intermitente en la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros tenemos una manito, ¿no es cierto?, en la arteria mandibular, por ejemplo, y con la otra manito con nuestro fonendoscopio en el corazón. De ahí vamos evaluando pulso y frecuencia cardíaca al mismo tiempo. Eso siempre tiene que hacerse. ¿De acuerdo? Bien. La deshidratación también y el shock dan lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto?, que nosotros, ustedes bien saben por semiología cómo evaluamos la deshidratación a través los dedos, ¿no es cierto?, vemos a través del pliegue cutáneo y también, ¿no es cierto?, a través del pliegue de
¿cómo se llama cómo se llama eh, disculpe lo grito de mi hija que está gritando, pero bueno, estamos en la casa haciendo clases y bueno, lamentablemente estamos con eso, pero espero que me escuchen bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la deshidratación? Clínicamente, pliegue cutáneo, ¿no es cierto? Y palpebral, ¿ya? Vamos también a hacer un estiramiento, ¿ya? Palpebral y vamos a ver cuánto se demora en remitir, ¿ya? ¿Cuántos segundos? Los accidentes digestivos graves que requieren cirugía, que no son todos, ojo, no todo cólico termina en cirugía. Es importante que lo tengan en consideración, ¿ya? Por ejemplo, los accidentes digestivos graves, como por ejemplo las obstrucciones estranguladas, se acompañan de un deterioro cardiovascular rápido y progresivo que suele manifestarse. 1. Taquicardia. 2. Pulso filiforme. 3. Tiempo de relleno capilar aumentado. Acuérdense que el tiempo de relleno capilar lo evaluamos en, ¿no es cierto?, la mucosa, ya abrimos la cavidad oral, ¿no es cierto? Lo vemos en la mucosa ya de la boca, ¿ya? Y colocamos el dedito siempre en una zona primero y después, si es que no quedamos claros, apretamos otra zona, ¿no es cierto?, de la gingiva y vamos a ver, ¿no es cierto?, cuánto se demora en colocarse nuevamente ya del color de la mucosa normal. Otra cosa, la mucosa normal del caballo, acuérdense que es, ¿de qué color? Rosado pálida, húmeda y brillante. Pero cuando estamos en estos casos, la mucosa pasa a ser congestiva, seca y muchas veces con halo tóxico. ¿Ya? Muy bien. Aquí vemos un caballo con, ¿no es cierto?, un cuadro de cólico que está muy hepático, que no está atento al medio y obviamente se nota que no se siente bien, ¿no es cierto? Así también esta posición de perro sentado, ¿no es cierto?, normalmente es cuando el caballo tiende a depositar, ¿no es cierto?, todo el peso de sus vísceras hacia abajo, ¿ya?, para que de esta forma pueda, ¿no es cierto?, tomar aire adecuadamente y no se tiende a ahogar, ¿ya? Esta es una posición típica, ¿ya?, una posición ya, en supino del potrillo, en una posición supina, y que muchas veces tiende a patearse el abdomen en paralelo. Y además, ¿no es cierto?, tiende a producir bruxismo. Uno siente que el caballo está mordiendo, ¿no es cierto?, sus dientes, ya está haciendo sonar sus dientes. Se llama bruxismo. Otra cosa interesante también en un caballo que está con este tipo de patología es que el caballo también tiende a apoyarse contra la pared. Y ahí tiende a estar totalmente destacado, no se quiere mover, no quiere caminar, ¿ya? Uno tiene que evaluar también los sonidos abdominales. Acuérdense que nosotros evaluamos los sonidos, por ejemplo, la válvula iliocecal, ¿no es cierto?, la fosa paralumbar derecha, y así también, ¿no es cierto?, evaluamos los sonidos o los vorforismos, ¿no es cierto?, intestinales, ¿ya? Pero además tenemos que ir ocultando, al menos, ¿no es cierto?, en 4 sitios, ¿ya? Y entonces, quede claro, fosa paralumbar derecha, válvula iliocecal, acuérdense que va de 1 a 3 en un minuto, como tirar la cadena, acuérdense, ¿ya? Por ejemplo, las obstrucciones provocan disminución del peristaltismo y las contracciones espasmódicas hiperperistaltismo. Ojo con eso. Y la ausencia de sonido, o sea que ustedes colocan el fonendoscopio y no escuchan nada, y tenemos un antecedente de un caballo con cólico, ojo, oreja, guachalomo, como dicen, se asocia con un mal pronóstico. ¿De acuerdo? Los sonidos, ¿no es cierto?, intestinales excesivamente frecuentes o hiperactivos normalmente se asocian con colitis o cólico espasmódico. Por el contrario, la ausencia de sonido, como dijimos, suele asociarse, ¿no es cierto?, a ilio paralítico y a obstrucciones intestinales. Además, ¿no es cierto?, lo que para poder evaluar la perfusión periférica, nosotros vamos a evaluar a través del color y tiempo lleno capilar de la mucosa y orificios gingivales, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, para ver la frecuencia y fortaleza del pulso. Vamos a colocar los deditos, ¿no es cierto?, en la arteria mandibular, ¿ya? Vamos a ver el pulso, que puede ser débil o filiforme, ya que es de mal pronóstico.
¿ya? O, por ejemplo, podemos tener una obstrucción estrangulante y aquí sí o sí, en conjunto, acuérdense que vamos a ir tomando la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y vamos a ver que están entre 50 y 100 latidos por minuto. Acuérdense que un caballo grande, adulto, normalmente tiene una frecuencia cardíaca de 28 a 36, ¿no es cierto?, latidos por minuto. Para tomar el pulso de las arterias digitales palmares, como se ve acá, no es muy bien tomarlo en esta zona, porque me está diciendo lo que está sucediendo expresamente en esa zona. No te indica, ¿no es cierto?, el pulso periférico. ¿Ya? Por lo tanto, lo ideal es tomar el pulso en las arterias, ¿no es cierto?, que a continuación están aquí identificadas. ¿Ya? La transversa facial, ¿no es cierto?, la arteria facial, submandibular, ¿ya?, principalmente. Con respecto al grado de perfusión periférica, acuérdense, vamos a colocar los deditos ahí en la gengiva y vamos a ver, ¿no es cierto?, y esperar que vuelva a su color normal, ¿ya? Y acuérdense que esa fobia queda, ¿no es cierto?, después de tener el de un ratito y tiene que volver, ojalá, antes de 2 segundos. Este color con un típico color, ¿no es cierto?, de un cuadro de endotoxemia, ya con halotóxico incluso, medio azuloso incluso, ya es típico de un cuadro de un caballo que está cursando con endotoxemia, ya, y puede ser secundario también a un cólico. Aquí a continuación, más que nada, esto a modo de referencia para que ustedes vean cómo nosotros como médicos veterinarios, además de tomar el tiempo de llena capilar en la gengiva, podemos usar el abrebocas para evaluar completamente la cavidad oral, ¿ya? Sacando, ¿no es cierto?, por ejemplo, la lengua hacia un lado o hacia el otro, ver cómo está la lengua, ¿ya? Ver, ¿no es cierto?, las piezas dentarias, si hay fracturas, si hay puntas de muelas, si hay ganchos, si hay rampas, si hay cuerpos extraños, si hay neoplasia, si hay sangrado, etcétera. ¿Ya? Todo médico veterinario que se tilde como tal debe tener como mínimo un abrebocas. No son baratos, pero es muy, muy útil y te entrega mucha información. Mucha información. Está claro, ¿no es cierto?, que si te dedicas a hacer odontología, vas a utilizar este mismo abrebocas, a lo mejor muy obviamente un poco más bacán, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Y vamos a ir utilizando diferentes tipos de herramientas, ¿ya? Evaluando, ¿no es cierto?, la arcada, el cierre, y utilizar, por ejemplo, en este caso, como está utilizando ahí el colega, fresas neumáticas, ¿no es cierto?, ¿ya? Muy, muy parecidas a los elementos que utiliza el dentista humano, para poder, ¿no es cierto?, reparar algún tipo de patología de cavidad oral. Con respecto a lo que son los auxiliares de diagnóstico, ¿qué es lo que son los auxiliares de diagnóstico? Por ejemplo, la palpación rectal. Para hacer una palpación rectal, usted, antes que nada, tiene que ver cuál es la actitud, no aptitud, actitud del caballo. Cómo se está comportando, se está revolcando en el suelo, o a lo mejor tiene antecedentes de cólicos recurrentes que van y vienen, de que es un caballo muy mañoso, y por lo tanto lo ideal es que ustedes tienen que colocar el animal en un brete. Tienen que tomar las medidas de bioseguridad, y no como el colega aquí confiado, ¿no es cierto?, que llega y mete ya su manito y aquí no sabe que le puede llegar una patada en cierta parte, o si se aleja puede llegarle una patada en la cabeza. Yo tuve un amigo que le estaba haciendo una vulvoplastía, incluso dentro de un brete mal hecho, ¿sí? Y le mandó una patada en la cabeza al caballo y lo mató. Así que siempre, idealmente, tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto?, la palpación rectal en un brete, ¿ya? Y con trabas y maneas. Obviamente tomando en consideración si el animal, ¿no es cierto?, ya, cómo está, ¿ya? Está muy inquieto, o está obnubilado, o está echado, ¿ya? Bueno, idealmente es realizar, ¿no es cierto?, un manejo con analgésicos antes de hacer una palpación rectal, no una sedación. Ya no es tan recomendable dependiendo del estado mental que esté el caballo, porque pueden producir, ¿no es cierto?, depresión respiratoria si es que realmente el animal está muy afectado. Bien, brevemente un video de lo que es la palpación rectal. Como pueden ver, ¿no es cierto?, obviamente uno con, ¿no es cierto?,
su manga de palpación, entra y palpa, ¿no es cierto?, el piso de la pelvis. Puede haber una fractura que puede conllevar incluso un cólico. ¿Ya? Y nos metemos 10 centímetros hacia la derecha, 10 centímetros hacia la izquierda, ¿no es cierto? Vamos palpando, ¿ya? En presencia, ¿ya?, de algún cuerpo extraño, ¿no es cierto?, dolor, ¿ya? Y de ahí nos ponemos, ¿no es cierto?, a palpar las vísceras, ¿de acuerdo? La flexura pélvica, ¿no es cierto? Palpamos el polo caudal del riñón izquierdo, ¿ya? La raíz del mesenterio, parte del ciego, ligamento nefroesplénico, ¿ya? Cuando ustedes aprendan a hacer esto, al principio lo único que van a hacer es palpar masas. Pero si se acuerdan de anatomía y, por ejemplo, pueden utilizar este video, ¿ya? Ahí que es lo que están palpando, ciego, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuál es la o las estructuras que están o desituadas, o están aumentadas de volumen, ¿ya? O están metidas unas dentro de otras, ¿no es cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, el intestino delgado. El intestino delgado en la normalidad no se palpa. ¿Ya? Acuérdense que está desordenadamente ordenado dentro del caballo lo que es el intestino delgado. Así que si palpan el intestino delgado, eso es anormal. Hay una anormalidad. Con respecto entonces al examen rectal, mucho cuidado. Primero, medidas de bioseguridad, uso de brete, ¿ya? Y como auxiliar diagnóstico es muy importante para valorar, ¿no es cierto?, un caballito con cólico. Como bien vieron, vamos a ir evaluando las estructuras dentro, ¿ya? Primero, obviamente, hay que desbotar. Ahora, ojo, si es que no tenemos caquita en un principio, que acuérdense, primero antes de, cuando uno hace una palpación rectal, es desbostar, ¿no es cierto? Pero si no hay caca, y el caballo tiene antecedentes de haber comido siempre, chuta, lo más seguro que a lo mejor hay un problema de obstrucción obstructivo a nivel anterior, y por eso es que no hay caca atrás, ¿ya? Eso tenemos que ir pensándolo. Si tocamos, ¿no es cierto?, el pódolo caudal del riñón izquierdo, eso es normal, pero si tocamos el riñón derecho, eso es anormal. Si palpamos intestino delgado, eso es anormal, porque intestino delgado no se palpa la normalidad, ¿ya? Y vamos a ir palpando las diferentes estructuras, como les dije yo, flexura pélvica, que sí se palpa. Vamos a palpar una masita ahí, ¿no es cierto?, que pudiera eventualmente ser arena. Se llama cólico por arena porque el caballo comió directamente desde el suelo, una zona de arena, y normalmente se aloja esa arena en esa zona de la flexura pélvica, ¿ya? Bien. Se debe seguir también una rutina, como les dije yo, ¿ya?, sistemática, ¿ya? Y obviamente la lubricación, no meterse a rompirrajas, siempre seguir los movimientos peristálticos, ¿ya? Porque uno puede desgarrar en una yegua, incluso puede llegar a producirse una cloaca rectovaginal y en vez de hacer una simple valoración mediante palpación rectal, usted va a terminar haciendo una cirugía o a lo mejor hasta una necropsia, ¿ya? Entonces, para evitar estos pujos, cuando uno mete la manito, ¿no es cierto?, dentro del ano, sea macho o hembra, para valorar, ¿no es cierto?, mediante palpación rectal, nosotros lo metemos de esta manera, ¿ya? Ahí está mi mano, de esta manera. Con nuestra manga de palpación, con vaselina, y si es que no nos deja entrar, vamos con una jeringa sin aguja, vamos a instilar anestésicos locales, como por ejemplo lidocaína, un par de ml, directamente hacia el recto, y va a bajar considerablemente los pujos. Eso es un dato rosa, como digo yo. ¿Ya? Ayuda bastante. Entonces, posteriormente vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes: cuadrante abdominal craneal izquierdo, ¿ya?, o dorsal izquierdo, dorsal derecho, ventral derecho y ventral izquierdo, ¿ya? Acuérdense también que con nuestros bracitos, algunos tienen los brazos más largos, otros más cortos, ¿ya?, no vamos a poder valorar más allá del 40% del abdomen. Por lo tanto, obviamente, es importante también que nosotros podamos manejar otro tipo de herramientas diagnósticas como la ecografía para poder, ¿no es cierto?, tener una mayor visión de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Ok.
¿Qué enfermedades producen hallazgos patognomónicos o propios, ¿cierto?, a la palpación rectal? 1. Los enterolitos. ¿Ya? Desplazamiento dorsal izquierdo del colon mayor, que es típico. Y una hernia inguinal, que es muy, muy fácil palpar. ¿Ya? Eso es patognomónico, la palpación rectal. Muy fácil de llegar al diagnóstico. Bueno, y todas estas cosas que yo les dije. Intestino delgado no se palpa, flexura pelviana puede o no palparse, ¿no es cierto? Se puede palpar útero, ovario, vejiga, anillo inguinal, por la caudal del riñón izquierdo, el derecho no se palpa, espacio renoesplénico, ¿ya? El vaso, el ciego, etc. Bien. ¿Qué otra cosa también puedo palpar? Bueno, desplazamientos mediales del borde caudal del vaso, bueno, son cosas que ya les he ido diciendo. ¿Ya? Esto tienen que aprendérselo. No queda otra. Y pues, obviamente lo van a valorar en el momento que hagan una palpación rectal real. Acuérdense de la anatomía, importante volver a leerse los libros de anatomía de primer año, ¿ya? Así están las estructuras dentro del caballito, ¿ya? Aquí en la palpación rectal que está haciendo aquí el colega, lo que están valorando ustedes y están viendo en esta imagen es una hernia inguinal, ¿ya? Aquí tenemos una hernia, ¿ya?, inguinal, en la cual entró un pedacito, ¿no es cierto?, de un trozo de intestino, que puede llegar, ¿no es cierto?, a obliterarse y producir incluso hasta necrosis del trozo de intestino, así que es muy peligroso. Y esto normalmente es quirúrgico, ¿ya? Este B, acuérdense, es una distensión de intestino delgado. Aquí estamos palpando intestino delgado. ¿Qué es lo que hemos dicho en delante? No se debe palpar en la normalidad del intestino delgado. Muy bien. Vamos entonces a la otra. Aquí que está palpando el colega, un vólvulo, ¿ya? Un vólvulo de colon mayor. Excelente. ¿Qué está palpando aquí el colega? Una impacción o impactación, ¿no es cierto?, del ciego. Muy bien. El ciego totalmente extendido, duro. Cirugía. Y en la última, tenemos el atrapamiento, ¿no es cierto?, de colon mayor en el espacio reno o retroespelénico, ¿ya? Que obviamente también, la mayoría de las veces también es de tratamiento quirúrgico. Como les dije también, además de la palpación rectal, nosotros debemos hacer, ¿no es cierto?, el uso de una ecografía abdominal, tanto a través de la pared, ¿no es cierto?, abdominal, como también una palpación rectal junto con nuestro transductor, ¿ya? Para poder valorar mejor, ¿no es cierto?, a lo mejor eh, los órganos, ¿no es cierto?, que normalmente nosotros pudiéramos no visualizar, obviamente mentalmente, mediante la palpación. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el ejemplo, ¿no es cierto?, enterolito, del ligamento nefroesplénico, cómo se ve el vaso, etc. ¿Ya? La abdominocéntesis o paracéntesis abdominal. Es una técnica que antiguamente se hacía bastante, hoy en día no es tan indicada, ¿ya?, a menos que tengan muchas dudas, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a valorar, ¿no es cierto?, el líquido peritoneal. El líquido peritoneal, ¿no es cierto?, nos habla, ¿ya? En cuanto a las características macroscópicas, vamos a valorar, ¿no es cierto?, el color, el olor y la consistencia, la viscosidad, ¿de acuerdo? La abdominocéntesis o paracéntesis abdominal, ya sea utilizando, ¿no es cierto?, un trocar o haciendo una pequeña incisión, me proporciona, como bien dije, información invaluable. Por ejemplo, en un caso de peritonitis, en casos de abscesos intraabdominales, hemoperitoneo, ruptura de útero, ruptura de vejiga, ¿ya? Nosotros vamos a evaluar el fluido peritoneal, ¿ya? Vamos a evaluar así cómo se están comportando, cómo se están portando, ¿ya?, todos los órganos abdominales, ¿ya? Es un indicativo fidedigno de la isquemia intestinal, por ejemplo, ¿ya? O si sale contenido, por ejemplo, o si sale sangre, es indicativo, por ejemplo, de una ruptura, ¿ya?, o de una peritonitis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la zona de punción? Normalmente la recomendada es a nivel de línea media abdominal en posición infraumbilical, ¿ya? Vamos a colocar el animal
Anticúbito lateral, normalmente yo cuando lo echo lo hago de pie, ¿ya? Para facilitar así el descenso del líquido, ¿ya? La sedación puede no ser necesaria, yo normalmente, dependiendo del estado mental del animal, hago sedación, ¿ya? Y se prepara la zona quirúrgicamente. Se hace depilación adecuada, antisepsia adecuada, se pueden utilizar agujas, ¿cierto? 19 a 25G con jeringas de 10 a 20 ml. ¿Ya? Se hace tricotomía, se corta los pelitos, ¿no es cierto? Se hace un triple lavado quirúrgico, ¿ya? Con una solución desinfectante, ¿ya? Guantes estériles, obviamente, una cánula de 7 centímetros de largo, gasa, hoja bisturí, normalmente la número 15. Hacemos una pequeña incisión, más bien una punción, ¿ya? Antes de eso colocamos lidocaína, obviamente, y vamos a tener un tubo con tapita roja, el cual no tiene anticoagulante, y uno con tapa violeta con anticoagulante. ¿Ya? Normalmente el líquido peritoneal en un caballo adulto es inodoro, claro, ligeramente amarillito, ¿ya? Y obviamente en el laboratorio no debe contener más allá de 3.000 a 5.000 leucocitos por ml y menos de 2,5 gramos de proteína por decilitro. ¿De acuerdo? En los potros o potrillos, el número de leucocitos suele ser menor de 1.500 por ml. En las obstrucciones estranguladas, en los infartos no estrangulados y las obstrucciones simples en estado avanzado, normalmente el líquido peritoneal obtenido suele ser de color cero hemorrágico, o sea, de color rojo. Eso es indicativo de urgencia veterinaria. Entonces, aquí hago yo mi abdominocéntesis o paracéntesis abdominal, obtengo mi líquido. Esto es normal y esto es cero hemorrágico, anormal. Ojo, ojo, urgencia, rojo. ¿Ok? Rojo, urgencia, cuidado, peligro. ¿Qué es lo que hizo mal ahí el colega? Yo obviamente por eso coloqué esta foto. No uso guantes. Cochino. No. Nosotros somos médicos veterinarios, debemos utilizar todos los elementos necesarios. ¿Ya? De higiene. Aquí también. Se hizo una abdominocentesis, ¿ya? Y se obtuvo, ¿cierto? El líquido peritoneal. Sin guantes, lamentablemente. El hematocrito, muy importante, el leucograma, las proteínas totales y la abdominocentesis en conjunto, son pruebas simples y baratas que prestan una gran ayuda. Obviamente tú, por ejemplo, para poder hacer todo esto necesitas ayuda y apoyo de laboratorio, que obviamente aquí en Chile, gracias a Dios, tenemos bastantes. ¿Ya? El hematocrito y las proteínas totales se utilizan, por ejemplo, para cuantificar también el grado de deshidratación. Aquí ya vamos terminando esta segunda clase. ¿Ya? Y como les dije yo, también para monitorizar, perdón, la terapia de líquidos y electrolitos, o sea, la fluidoterapia. O sea, en términos generales, la deshidratación, de acuerdo a su intensidad, se clasifica en leve, moderada y grave. Acuérdense que la deshidratación nosotros lo podemos evaluar en el pliegue cutáneo, pero también lo podemos evaluar, como bien dije, ¿no es cierto?, utilizando, cuantificando el grado de deshidratación mediante estas pruebas. Entonces, un hematocrito entre 45 a 55%, ¿ya? Me indica que hay un grado de deshidratación leve. Si hay un hematocrito de 55 a 60, me dice que el grado de deshidratación es moderado. Y un hematocrito mayor a 60 me dice que la deshidratación es grave. Ojo con eso, muy, muy importante. Esto tienen que saber solo como el Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Bien, niños, terminamos la clase de hoy y obviamente va a quedar todo esto grabado para que lo discutamos la próxima semana antes de que, si Dios quiere, antes de que me vaya a pabellón. Ya podemos discutirlo bien. Ya el día lunes, en la mañana, a las 8:30 de la mañana, nos vamos a juntar con el grupo 1. El miércoles, a las 11:30 de la mañana, nos vamos a juntarnos allá de media hora, bien, con el grupo 2. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo, que estén bien. Chao, chao.